Lady, ya está como concentrada. Sí, ya está. Gracias. Bien, entonces vamos a trabajar ahora lo que viene a ser fase de selección, ¿no? En esta fase de selección, lo que nos queda a nosotros precisar, luego de haber ya hablado de la importancia del requerimiento, que es el corazón del procedimiento de selección, y hemos hablado también de las demás actuaciones, como también el estudio de mercado, que también es trascendental, y la certificación y todos los actos posteriores a la aprobación del expediente de contratación. Una vez que tenemos aprobado el expediente de contratación, designado el comité especial, o bien quien dirija el proceso se verá de acuerdo a la norma que de repente le corresponde al órgano encargado de las contrataciones. Dicho eso, teniendo ya designado quién va a conducir el proceso, si es un comité de selección o si es un comité o si es la OE, lo tendrán que designar en la entidad dependiendo de acuerdo a los presupuestos que hemos hablado con ustedes también, ¿no? Entonces va a corresponder a la entidad determinada, o al titular de la entidad o al encargado, ¿no? Bien, dicho eso, entonces ahora nos toca ya instalado el comité, entonces este tiene que elaborar sus bases y comienza a activarse aquí el procedimiento de selección. Entonces, ¿qué nos corresponde a hablar del procedimiento de selección? Aquí vamos a hablar nosotros los métodos, cómo se ha llevado a cabo este procedimiento de el procedimiento de contratación de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma de contrataciones hasta el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Dicho eso, entonces las fases de las contrataciones del Estado, hemos dicho que tiene 3 fases bien marcadas, que no debemos olvidarnos, la parte de actos preparatorios, la de selección y la de ejecución contractual, ¿no? Cada uno de ellos está por demás hacerles acordar, pero recuerden que lo más importante de actos preparatorios y que va a tener incidencia tanto en el procedimiento de selección como en la ejecución contractual va a ser lo relacionado al requerimiento y también lo relacionado al estudio de mercado, ¿no? Eso va a marcar la pauta ahí. Y por lo tanto, el expediente técnico de obra, sí estamos hablando de una obra, ¿no? Dicho eso, ¿cuáles serían los tipos de procedimiento de selección establecidos en la ley de contrataciones? Ya ustedes, mirando la diapositiva, les debe ser un poco familiar, ¿no? Hablar de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de conductores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, concurso de proyectos arquitectónicos, contratación directa, y también tenemos métodos de contratación especial, como por ejemplo el acuerdo marco, ¿no? O también pueden ver otras formas especiales para gestionar los procedimientos de selección, cuáles pueden ser los que la entidad pública lo haga por encargo, o también lo puede hacer por compra corporativa, ¿no? Entonces, estas 2 modalidades pueden darse. Okay. También estamos, en base a esto, por lo tanto, va a ser muy recurrente ir a este cuadrito de los topes del procedimiento de selección. En relación a los topes del procedimiento de selección, vamos a tener para este año 2023 que rige los diferentes tipos. Hemos dicho que para determinar el tipo de procedimiento de selección va a ser importante tener en cuenta el objeto y el valor referencial. De acuerdo a eso, vamos a tener en cuenta qué tipo de procedimiento nos va a corresponder. Nos guiamos por el cuadro, yo creo que ahí no tenemos más que decir porque ya cada uno de nosotros por lo menos tiene un conocimiento, y para los que no tengan conocimiento, basta con recurrir a estos tipos de procedimientos, ver el objeto y el bien. Por ejemplo, si mi bien pertenece a, vamos a poner 50,000, o vamos, sí, puede ser 50,000, ¿no? Entonces, si quiero adquirir un bien, ¿qué tipo de procedimiento va a ser? ¿No? Si es 50,000 soles, el bien que yo voy a comprar, ¿cuál me corresponderá? ¿No? ¿Cuál me corresponderá? Entonces yo tendría que ir al de comparación de precios, ¿no? Porque de acuerdo a ello veo las escalas. Si es así, ahí tengo que tener en cuenta, ¿no? Denme un segundito para verificar.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctora, sí se escucha ¿Sí? ahora. Ya, avísenme porque hace ratito creo que estuve hablando y no se escuchaba nada. Ok, entonces estábamos hablando de la importancia Sí se de escucha. los topes, que son estos cuadritos que le habíamos enseñado para este año 2023, donde tiene que tener incidencia el bien y el valor determinado, ¿no? Dicho eso, estaba haciendo una precisión a la diapositiva, le quería ver, a ver, quiero ver si ya la tengo. Bien, entonces seguimos avanzando. Bien. Luego habíamos hablado también, les estaba hablando yo en relación a la definición de los términos para utilizar el nombre correcto cuando estamos hablando de un proveedor, un participante, un postor, un contratista y un adjudicatario. Aquí vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de un proveedor, generalmente es cuando salimos al mercado y este todavía no se ha registrado, ¿no? Ahí esto ya es proveedor, pero cuando este ya está participando, se registra, toma el nombre de participante. Postor, ya saben, cuando entregue la propuesta. Contratista, cuando firme el contrato. Adjudicatario, es cuando le hemos adjudicado la buena pro a esta persona, persona natural o jurídica, y por lo tanto con él vamos a suscribir el contrato, ¿no? En cuanto a las licitaciones y los concursos públicos, vamos a encontrar en cada tipo de procedimientos las etapas de los procedimientos o la etapa o el cronograma del procedimiento o del tipo de procedimiento, si es licitación o concurso público, van a tener algunas precisiones que vamos a tener en cuenta nosotros. Bien, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de licitación pública y concurso público en servicios en general, vamos a tener en cuenta nosotros que las etapas de procedimiento de selección en relación al cronograma de las bases del procedimiento van a tenerse algunas etapas puntuales. Por ejemplo, la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la evaluación de ofertas, la presentación de ofertas, la solución de consultas, observaciones e integración de bases, la calificación de ofertas, el otorgamiento de la buena pro, la elevación al OCE de la solicitud, ¿no? En cuanto a los días que necesita para que el OCE resuelva, ¿no? Estas observaciones, la calificación de ofertas y el otorgamiento de buena pro. Eso lo van a encontrar ustedes en la diapositiva, cada una de las etapas, porque está de acuerdo a la norma. Ahí no lo voy a explicar porque es un tema que ya está diseñado y especificado de tal manera que podamos ahorrar más tiempo para los siguientes temas. Bien, ¿qué consideraciones aquí tenemos que tener en cuenta en atención a las solicitudes de la elevación de cuestionamientos? Eso sí es importante. Es importante tener en cuenta estas solicitudes de cuestionamientos porque vamos a ver que estos participantes solo van a poder solicitar elevación siempre que sean registrados en el procedimiento de selección, ¿no? Hasta el último día de la etapa de formulación de consultas y observaciones. También tienen que presentar su solicitud de elevación dentro del plazo que establece, en este caso, el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, revisando el artículo 72.8 de esta norma, nos va a decir que además de eso tenemos que tener en cuenta que para elevar necesitamos realizar un pago de una tasa, ¿no? ¿Cuál es el pago de una tasa? Bueno, la norma nos establece que para el pago de la tasa va a ser importante que se considere la directiva 09-2019 del OCE. Denme un segundito para ver si tengo la diapositiva de... Se podía proyectar, creo, ¿no? Quiero verificar. Ya está, ahora sí.
Ok, entonces estamos por acá. Bien, entonces estamos aquí en estas consideraciones generales. En el caso de las entidades, vamos a tener en cuenta que el expediente de contratación, cuando de una vez que se ha recibido la observación o se ha elevado la observación, pues la entidad, ya saben ustedes que tiene la obligación de remitir, ¿no? El expediente al OCE. ¿Qué va a contener este expediente? Va a tener toda la información desde el requerimiento, la indagación de mercado, la documentación que aprueba el expediente de contratación, todos los documentos que sean, que constan en el expediente en relación a la autorización, ¿no? Para la aprobación de dicho expediente, la documentación que designa el comité, si es un comité o si es el AOEC, el documento mediante el cual se aprueba el expediente técnico, si estamos hablando de una obra, todos los documentos mediante los cuales el área usuaria haya autorizado realizar de repente alguna modificación, ¿no? Y la revalidación de la indagación de mercado respecto a algunas modificaciones que se hayan hecho, ¿no? Y cualquier otro documento que sea relevante para la emisión del expediente de contratación, ¿no? En relación a la adjudicación simplificada, vamos a tener que también tienen todo un cronograma de la convocatoria, el registro de participantes, igual la formulación de consultas, la solución de consultas, presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas, ¿no? Y otorgamiento de la buena pro. Seguimos el cronograma que se establece, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay el cronograma, en este se precisa que la etapa de absolución de consultas, observación e integración está todo integrado. Podemos hacerlo para ese tipo de procedimientos, ¿no? Bien, los requisitos de calificación, ustedes saben que estos requisitos de calificación, siguiendo lo que nos dice el artículo 49 del reglamento, vamos a tener que todos los procedimientos de selección de adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios, en general deben incluir los requisitos de calificación, tales como la experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida a los postores que acrediten tener la condición de micro o pequeña empresa, o en el caso de los consorcios que son conformados en su totalidad, ¿no? Por estas, pero que no superen el 25% del valor estimado, ¿no? Entonces hay algunos parámetros que debemos tener en cuenta ahí. Bien, otro tema en relación a los requisitos de calificación, que es el momento aquí cuando se elaboran las bases, son los requisitos de calificación. Entonces, los requisitos de calificación son aquellos que están dentro de la cancha del comité de selección o de la OE, no del área usuario, ¿ya? Entonces, en relación a los requisitos de calificación, en relación a la experiencia del postor en la especialidad, vamos a tener en cuenta que en relación de la experiencia en la especialidad está dado en relación al monto facturado. ¿Cuál es el monto facturado? Bueno, en las bases estándares ya nos van a decir. Por ejemplo, aquí en esta base estándar nos dice que no sea mayor a 3 veces el valor estimado, ¿no? Entonces ya tenemos ese parámetro. Y nos dice de qué manera se puede acreditar y hay que hacer la precisión ahí, ¿no? Es un pequeño margen de discrecionalidad que da las bases estandarizadas al comité, ¿no? Mediante qué medios, entonces el comité tendrá que decir de qué documentos van a acreditar ese factor o el valor económico en relación a las 3 veces el valor estimado, que generalmente son las facturas, ¿no? También tenemos un anexo que debe tenerse en cuenta en cumplimiento del artículo 50 del reglamento. ¿Cuál es esta? En relación a las bonificaciones, ¿no? Las bonificaciones para las MIPES, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de los procesos de adjudicación simplificada, en caso tengamos una MIPE, ¿no? O de repente está conformada el consorcio por MIPES, deben solicitar la bonificación, ¿no? Equivalente al 5% del puntaje total obtenido, ¿no? O sea, tienen que solicitar. Si no la solicitan, ahí va a estar, no la vamos a poder bonificar, ¿no? El procedimiento de evaluación, en cuanto al procedimiento de evaluación que vamos a tener en cuenta aquí, bueno, ustedes ven este cuadrito que también nos es muy familiar a cada uno de nosotros, que siempre estamos en este proceso de licitación, ¿no? Donde tenemos que consignar la lista de los postores, los montos ofertados, el puntaje del precio, los resultados de la evaluación, la bonificación de las MIPES, el resultado de evaluación, la prelación, ¿no? ¿Cuál es la orden de prelación? Bien. En cuanto a la adjudicación simplificada,
también tiene su cronograma que hay que tener en cuenta en relación a consultorías. Igual vemos la etapa de este cronograma de función de consultas, observación e integración, está todo integrado, ¿no? Y tenemos aquí el plazo que debe correr todo este cronograma desde la convocatoria hasta el otorgamiento de buena pro. En relación a la calificación, evaluación y calificación para bienes, servicios y obras, aquí ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la etapa de admisión, evaluación, calificación y buena pro, ¿no? Estas etapas son fundamentales y cada una de ellas debemos hacer ciertas tareas propias de cada uno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el caso de la admisión. En el caso de la admisión, ¿qué tenemos que verificar? Aquí tenemos que verificar que todos, el comité o la OEC le va a corresponder verificar, ¿no? Entonces, ¿qué van a verificar aquí? Es verificar que los documentos de admisión, ¿no? Y las ofertas tengan todos los requisitos, las características que han sido solicitadas en la especificación técnica o en el término de referencia, ¿no? Y para el tema de obras se declara estas, si es que en caso hubiera algún inconveniente, pues van aquí a declararse no admitidas, ¿no? Si se encuentran, por ejemplo, fuera o dentro, si no se encuentran dentro de los límites establecidos en el valor referencial en el caso de obras, ¿no? Y en los demás, en caso de bienes, servicios y también obras, si no cumplen con estos requisitos, ¿no? Se declara no admitida. Entonces, en la etapa de admisión, resumiendo, tenemos que ver que la oferta contenga todas las características y requisitos establecidos en el TDR o el término de referencia para que sea admitida. Y si no es admitida, se declarará no admitida, ¿no? En el caso de obras, adicional a eso, que estén dentro de los límites. Si no, igual también es no admitido. Bien, en la etapa de evaluación, ¿qué van a evaluar? ¿Qué van a tener en cuenta aquí para evaluar? ¿No? La evaluación es en base a 100 puntos, ¿no? Si es así, entonces aquí se va a evaluar que la oferta haya tenido en cuenta los factores de evaluación con el objeto de determinar si la oferta ha obtenido el mejor puntaje y cuál es su orden de prelación, ¿no? Entonces, de tal manera que va a permitir ver si se ha quedado en primer orden, en segundo orden de prelación de acuerdo a los puntajes. Y hemos dicho que la evaluación es en base a 100, de ahí va a ir bajando, ¿no? Bien, la evaluación, vamos a pasar a esta etapa de evaluación solo las ofertas que han sido admitidas, las que no, ya para qué lo vamos a calificar, ¿no? Luego vienen los requisitos de calificación. Aquí en los requisitos de calificación me van a poder determinar si la oferta ha sido calificada o ha sido descalificada. Me podrá decir si el postor ha obtenido el primer puesto o ha obtenido el segundo puesto, de acuerdo a la orden de calificación, ¿no? Y el otorgamiento de la buena pro ya viene a ser cuando previamente se revisa que estas ofertas económicas cumplan con todos los requisitos de calificación, de acuerdo a lo que está establecido en los requerimientos, ¿no? Si no, se rechazará la oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Si se rechaza alguna de las ofertas, ¿qué pasa? Seguramente que no ha cumplido con alguno de los requisitos, ¿no? Por lo tanto, queda descalificada, ¿no? Y no pasa. Ahora, si es no admitida, se tiene por no admitida y por lo tanto no se tiene por no presentado, ¿no? Es lo que dice la norma. En cuanto a la evaluación y calificación para el caso de consultorías, en el caso de consultorías aquí hay que tener en cuenta que todos los postores deben presentar todos sus documentos de admisión para poder determinar si es declarado admitido o no admitido, ¿no? Y eso significa verificar que esté de acuerdo al TDR o a la especificación técnica, que es lo que hemos dicho en el caso de consultorías. Y en cuanto a la calificación, él va a determinar si las ofertas técnicas cumplen o no con los requisitos de calificación para que sea calificada o sea descalificada. Y luego vienen los factores de evaluación de la oferta técnica y económica. Entonces aquí vamos a determinar en relación a esta oferta económica si vamos a considerar todas aquellas ofertas técnicas que han tenido, que han llegado sobre el puntaje de 100 y la evaluación económica sobre el puntaje de 100. Entonces vamos a evaluar la oferta técnica, ¿no? Aplicando factores de evaluación. También vamos a tener en cuenta aquí la oferta económica de los postores, si estos han alcanzado el mínimo,
En caso de ser consultores de obras, se va a rechazar si estas se exceden de los límites del valor referencial. Luego, bien. La buena pro viene a ser que previamente a la revisión de la oferta económica, de conformidad con lo que está establecido en la ley de contrataciones, pues si está dentro de los parámetros, entonces se otorga la buena pro, ¿no? En el caso de las consultas, observaciones e integración de bases, tenemos que tener en cuenta que puede existir un pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, donde prevalece lo que ha sido absuelto en el pliego, ¿no?, de absolución. Recuerden que el pliego de absolución es un documento que ha realizado el comité o la OEC, en la cual ha ido absolviendo cada una de las consultas, las observaciones, y que es un documento que va a servir para integrar las bases. Ahora, ¿qué pasa si en el pliego hay consultas y observaciones y al momento de integrar las bases se ha omitido incorporar alguno de ellos, ¿no? Entonces eso va a corresponder que nos va a traer como consecuencia la nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Y si es así, ¿quién debe declarar nulidad del procedimiento de selección? Va a ser el titular de la entidad o quien haya delegado la facultad, ¿no?, que puedan otro funcionario declarar nulidad, ¿no? En cuanto al idioma, puede ser que hayan empresas extranjeras que estén participando en los procedimientos de selección. Lo que pide la norma es que tengan que presentar en idioma español. Por lo tanto, debe tener la respectiva traducción, ¿no?, por traductor público debidamente juramentado o por traductor colegiado certificado, ¿no? ¿Qué pasa con la subsanación de ofertas? En relación a la subsanación de ofertas, lo que vamos a tener en cuenta es que hay puede ser que hayan errores materiales o formales, ¿no?, en los procedimientos de selección. Si existen estos errores materiales o formales, debemos tener entonces en cuenta que puede haber una omisión de determinada información en los formatos y en las declaraciones juradas, distintos a los plazos parciales o totales ofertados, y que el precio y en relación al precio y la oferta económica. Ok. Luego tenemos la nomenclatura también puede haber errores en la nomenclatura del procedimiento, o también puede ser que se han olvidado de firmar algún documento, o foliar, ¿no? Se ha olvidado el postor de foliar, o su representante, quien ha elaborado la oferta, ¿no? Puede ser que exista que por temas de legalizaciones notariales de alguna firma se haya omitido alguna firma, ¿no? Puede ser también que la traducción no esté de acuerdo a lo que dice el artículo 59. Entonces, hay que sustentar y se necesita, por lo tanto, que se corrija ese error, ¿no?, que pueden ser materiales o formales. ¿Qué más puede ver en relación a los errores materiales o formales? Pueden ver también que las constancias o los certificados emitidos por las entidades públicas tengan algún error de esa naturaleza, material o formal. O pueden ser que existan algunas divergencias en relación a la información contenida en uno o varios de sus documentos, y siempre que las circunstancias en materia de acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta, puede ser que se dé también. Puede ser que existan errores u omisiones contenidos en los documentos emitidos por la entidad pública o por un privado en el ejercicio de su función pública, ¿no? O también puede ser que se haya dado la no presentación de algún documento que sea emitido por una entidad pública o por un privado en el ejercicio de función pública, ¿no? Lo importante aquí es que van a ser subsanables estos supuestos, ¿no?, que están previstos en la norma, siempre y cuando estos documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de la oferta.
como por ejemplo las autorizaciones, los permisos, los títulos, las constancias, los certificados, todo documento que acredite, por ejemplo, estar inscrito o integrar un registro o otro de una naturaleza análoga. Si está antes de la presentación de la oferta, no hay ningún problema. Entonces, puede haber subsanaciones, sí, también puede haber, aparte de las subsanaciones por errores materiales, ¿no? O formales, también puede haber subsanación de la oferta económica, sí. ¿En qué momentos puede darse esta subsanación de la oferta económica, esta oferta económica que está contenida en el anexo 6 de las bases estándar? Por ejemplo, que se han olvidado de firmar la oferta económica, ¿no? ¿Qué pasa si se ha olvidado de firmar? La norma dice, bueno, si falta la firma en la oferta económica, lamentablemente este supuesto que va a pasar con bueno, si falta la firma, pues entonces la norma dice, de ahí nos ha hecho una precisión, ¿no? Porque la única manera para poder acreditar que ese es el compromiso a la cual el postor acredita que va a respetar su oferta económica es que esté firmada, ¿no? Pero si no está firmada y si incide, porque el hecho que no esté firmada, sí va a incidir en el resultado final, ¿no? Entonces, la norma ha sido clara y ha dicho que si la firma faltara, ahí ese solo acto no es subsanado, ¿no? En caso de que exista, por ejemplo, alguna divergencia entre el precio cotizado en números y letras, entonces va a prevalecer las letras, ¿no? O sea, supongamos que ponemos en número un número X y en letras un número Y, ¿cuál va a predominar? El número Y porque está en letras, ¿no? En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, vamos a tener en cuenta que cuando se advierten aquí que existen errores de carácter aritmético, va a corresponder entonces que se haga la corrección por el órgano a cargo del procedimiento de selección. El órgano a cargo del procedimiento de selección va a depender, hemos dicho, ¿no? ¿Va a depender de qué? Va a depender de que la entidad haya designado un comité, ¿no?, de selección, que puede ser un comité de selección permanente, un comité de selección ad hoc por cada procedimiento de selección, o que haya designado la OEC, ¿no? Dependiendo. Cualquiera de ellos es quien le debe corresponder advertir de los errores aritméticos si estuvieran, ¿no? Y por lo tanto, hacer la corrección necesaria, ¿no? Entonces tenemos que la subsanación de ofertas del anexo 6 en cuanto al precio de la oferta se presenta cuando, en el caso de los procedimientos, por ejemplo, a suma alzada, y en caso de los procedimientos también puede presentarse a precios unitarios. A precios unitarios no hay ningún problema cuando es a suma alzada, siempre y cuando existan prestaciones accesorias o se goce de alguna exoneración de carácter legal, solo en ese supuesto. Bien, entonces, ¿qué ocurre si presento el anexo 6 con un monto distinto al que está registrado en el SEACE, ¿no? Hay que considerar que en el procedimiento no tiene una prestación accesoria, ni tampoco tiene una exoneración legal, ni es tampoco a precio unitario, ¿no? Si no es a precio unitario, no es una exoneración legal, no tiene una prestación accesoria, ¿qué ocurre entonces con el anexo 6? Que se han consignado montos distintos al registrado en el SEACE, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que en el caso de información contenida en los documentos que han sido escaneados y que forman parte de la oferta económica, ¿no? Y si no coinciden con lo que está declarado en el SEACE, va a prevalecer la información que ha sido declarada en los documentos escaneados del postor. ¿Ya? No nos olvidemos ahí. Bien. Ya hay una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado en ese sentido. Revisando la resolución 41/2021, nos vamos a encontrar con lo que les acabo de decir. Si hubiera esta divergencia, ¿cuál prima? Los documentos escaneados por postor. Ahí se los dejo también para que ustedes lo vean. ¿Cuándo podemos rechazar una oferta? Nosotros podemos rechazar una oferta
si bien mediante el principio de libre concurrencia y competencia, las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, así como la competencia efectiva para seleccionar la oferta que ésta sea más ventajosa. Entonces vemos que existen situaciones donde, en función al monto de la oferta económica, la entidad puede rechazar la oferta, ¿no? El rechazo de la oferta no significa que se aplique, que ésta se pueda subsanar, por eso está rechazada. Tampoco se aplica, tampoco se aplica en relación al monto de la oferta económica que la entidad pueda rechazar. Por ejemplo, tenemos en el caso, hay una excepción que nos hace la norma en relación a la subasta inversa electrónica. En relación a la subasta inversa electrónica dice que no aplica el rechazo de la oferta. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí se necesita de 2 postores y entonces la metodología ahí es de la puja, ¿no? Entonces, por lo tanto, no necesitamos ahí rechazar ninguna oferta, ¿no? El rechazo de la oferta, ¿cuándo se va a dar? Vamos a rechazar la oferta, por ejemplo, cuando tengamos procesos de obras, consultoría de obras o bienes, servicios en general, consultoría en general, de acuerdo a algunos supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos? Cuando tenemos un valor referencial, ya sea en obras o consultoría de obras, si estos se exceden de los límites establecidos en la ley, ¿no? Hay un límite hacia arriba y un límite hacia abajo, ¿no? Si se exceden hacia arriba o se exceden hacia abajo fuera de estos límites, entonces rechazaríamos la oferta. En el valor estimado para el caso de bienes, servicios y consultoría en general, sabemos que aquí no hay límite, ¿no? Entonces, si no hay límite, puede ser que sea el 100% teniendo como base, como no hay límite hacia arriba, no hay límite hacia abajo, ¿no? Tenemos como referencia el valor referencial, nada más, ¿no? Entonces no hay ningún problema ahí, porque no tenemos mayor exigencia en base a los límites, porque aquí no hay límite, ¿no? Bien. Entonces, en el valor estimado, a diferencia del valor referencial, tenemos que hay topes para rechazar la oferta en estos procedimientos. Que estos cuenten con un valor estimado, entonces el rechazo se da cuando la oferta no refleje el contenido de todos los elementos de la prestación o cuando o cuando se exceda de la disponibilidad de la certificación presupuestal que tiene la entidad, ¿no? En el caso, como he dicho, de bienes, servicios y consultoría en general, hay que tener en cuenta ahí que no nos crucemos con ofertas temerarias por debajo, muy debajo, como no hay tope, ¿no? O las que excedan la disponibilidad. Si son las que exceden, bueno, fácil, ¿no? Nosotros tenemos que coordinar, verificar si se excede, si hay dinero o no, y si no, la rechazamos, ¿no? Si es que no queda reducido. El rechazo de la oferta, en el caso del valor estimado, ¿qué sucede si la oferta se encuentra muy por debajo del valor estimado? En el caso de bienes, servicios u obras, bienes, servicios, consultorías. Se solicita aquí al postor que describa los detalles de todos los elementos constitutivos de su oferta. Entonces, cuando se solicita al postor la descripción de todos los elementos constitutivos de la oferta, la entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos en materia de lo que va a acreditar, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente mínimo 2 días hábiles, ¿no? Dentro de este periodo de 2 días hábiles puede solicitar esta información adicional que considera pertinente, ¿no? El rechazo de la oferta, ¿qué sucede si esta oferta excede el monto del valor estimado? Entonces tenemos un 100%, no hay límite hacia arriba, no hay límite hacia abajo, ¿ok? En ambas condiciones debe cumplirse el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha prevista en la Buena Pro. En compras corporativas en plazos tenemos que tener en cuenta que es de 10 días hábiles, ¿no? Entonces tenemos aquí que si no se cuenta con uno o
o con uno o dos de estos postores, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos ofertas que excedan el valor referencial? Si tenemos ofertas que excedan el valor referencial, ¿qué va a pasar? Bien el comité, quien conduzca el procedimiento, que puede ser el comité o la OEC, si vemos que se pasa del monto, ¿no? Del valor, le va a corresponder entonces rechazar la oferta. No lo va a poder reducir la oferta, solo va a rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser, pues, que porque no tenemos certificación presupuestal suficiente, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces eso va a originar que puede caer en desierto, o también puede originar el desierto que no hay ningún participante, o puede originarse en desierto que no haya una propuesta declarada admitida, o de repente las propuestas están descalificadas, dependiendo cuál sea el supuesto, pero que cae en desierto. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Una vez que el procedimiento cayó en desierto, un informe que justifique y evalúe cuáles son las causas que no permitieron la conclusión de un procedimiento y que por lo tanto, tiene que registrarse en el SEAS. ¿Qué pasa si fuera una subasta inversa electrónica? Bueno, se declara desierto por segunda vez. La siguiente convocatoria se realizará bajo el mismo procedimiento, salvo que la entidad, de producto de su análisis, ¿no? Del informe de declaración de desierto, determine que la convocatoria no sea por una adjudicación, subasta inversa electrónica, sino por una adjudicación simplificada. Lo puede evaluar la entidad, ¿no? Si luego que se declara desierto, entonces la subasta inversa electrónica se concluye que la ficha se excluye la ficha técnica porque se va por una adjudicación simplificada, entonces se emplea esa ficha técnica que ha sido excluida, ¿no? Como referencia. En relación a la culminación del procedimiento, debes concluir el procedimiento de selección, se supone que se está perfeccionando el contrato, o puede ser que se haya cancelado el procedimiento, o puede ser que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad, o puede ser que no se suscriba el contrato por las causales establecidas en el reglamento, ¿no? Cualquiera de estos supuestos puede dar origen a la culminación de un procedimiento de selección. También puede ser que haya una cancelación en el procedimiento. ¿Y cuáles son las causales que establece la norma de contratación del Estado? ¿Y cuál es el escenario posible? El escenario es cuando una entidad pueda cancelar este procedimiento de manera total o parcial por causa debidamente justificada, ¿no? ¿Cuáles son estas causas debidamente justificadas? Temas de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando desaparezca la necesidad, o cuando el presupuesto asignado debe destinarse a otro propósito por temas de emergencia, ¿no? Que han sido expresamente declarados. La oportunidad hasta antes de la adjudicación de la buena pro. Entonces, la entidad no incurre aquí en responsabilidad respecto al proveedor que éste haya presentado su oferta y se cancela el procedimiento, ¿no? Si es que han ocurrido estos supuestos. Entonces, ¿qué se necesita para la cancelación del procedimiento? Que deba contar con una resolución o un acuerdo debidamente motivado por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro funcionario de igual nivel o superior nivel, ¿no? Que se comunique al comité de selección y que se registre en el SEACE, que esto va a implicar que la imposibilidad de volver a convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causa que llevó a declarar cancelado el procedimiento sea la falta de presupuesto, ¿no? Solo ese supuesto sí se es permitido. Bien, no sé si tienen preguntas ahí, si no pasamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No tienen preguntas? Seguimos entonces con la segunda parte.
No, doctor. Ok. Bueno, vamos a ver. Y ahí tenemos en esta parte la selección de consultores individuales. Esta selección de consultores individuales solo para la consultoría en general, no para consultoría de obras, se aplica a los consultores individuales, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no se requiere equipos de personal ni apoyo de profesional, ¿no? Que los requisitos primordiales como experiencia y calificación de la persona natural, que el comité de selección realice una convocatoria pública a través del SEACE, solicitando expresión de interés, estableciendo un plazo máximo para su presentación. Que la convocatoria contenga el perfil que debe cumplir tanto el consultor y los términos de referencia del servicio que ha sido requerido. Que los participantes deban presentar sus experiencias de interés a través del SEACE, adjuntando la documentación que sustenten los requisitos de calificación y los factores de evaluación, ¿no? Entonces vemos que en relación a la selección de consultores individuales, la expresión de interés implica la aceptación del precio fijado en los documentos de procedimiento. El comité le corresponde aquí realizar la calificación, ¿no? Este comité va a evaluar, que va a evaluar experiencia en especialidad, entrevista y calificación, de acuerdo a los criterios que están establecidos en las bases estándar que ha publicado el OSCE, ¿no? Para la selección de consultores individuales hay que tener en cuenta entonces, hemos dicho, la expresión de interés, la aceptación del precio fijado, el acta debidamente motivada, ¿no? Donde van a realizar la calificación y evaluación, luego de ello viene la otorgamiento de la buena pro y la publicación en el SEACE. La comparación de precios para bienes y servicios en general, que tienen que tener en cuenta que exista en el mercado, ¿no? Que cumplan las explicaciones técnicas o términos de referencia, que se entreguen o implementen dentro de los 5 días siguientes de formalizar la contratación. Según el artículo 25 de la ley y el artículo 98 y 99 del capítulo 6 del título 5 del reglamento, establece que la contratación de bienes y servicios que sean distintos a la consultoría, aquí la entidad debe verificar el cumplimiento de las condiciones. Significa que una vez que se ha definido el requerimiento, la OEC debe informar si consta las condiciones necesarias para el empleo de este procedimiento de comparación de precios en relación al valor estimado de las contrataciones, este se realice aplicando el procedimiento que este sea igual o menor a 15 UTS, ¿no? Una vez que se ha definido el requerimiento, la OEC va a tener que elaborar, previo a la convocatoria, el informe de cumplimiento de condiciones de emplear este procedimiento con informes favorables de la OEC, ¿no? De forma física o electrónica, cómo se va a llevar a cabo mínimo 3 cotizaciones para que cumplan con el requerimiento. ¿Qué no podemos entender o no nos podemos confundir nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de comparación de precios con lo que no es comparación de precios? Cuando estamos hablando de contratación de bienes y servicios que son fabricados o prestados, siguiendo la descripción particular o las instrucciones, por ejemplo, lo relacionado a mantenimiento de carretera, por ejemplo, la contratación de profesional o personal especializado, o aquellos suministros periódicos de bienes y servicios, como mensajerías, inventarios, adquisición de vehículos, recolección de residuos sólidos, acondicionamientos, mantenimientos y reparación de infraestructura, ¿no? No pueden ser considerados, ¿no? Para una comparación de precios hay que seguir el procedimiento que está establecido en esta diapositiva, desde el requerimiento, la indagación de mercado, el certificado de crédito presupuestal, cómo se define el requerimiento, hay que llenar los formatos del anexo 1, hay que emitir el informe favorable, hay que tener en cuenta las cotizaciones, hay que llenar el formato 2 en relación a la solicitud de cotizaciones, el formato 3 en base a las cotizaciones y declaraciones juradas, las verificaciones que tiene que corresponder y el otorgamiento de buena fe, ¿no? En relación a la subasta inversa electrónica, este es un procedimiento a través del cual las entidades pueden contratar, sean bienes, servicios, pero tienen que estar incluidos en los bienes, en el catálogo o en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, el postor ganador aquí es aquel que oferta el menor precio, objeto de la subasta.
¿no? Entonces, el acceso a la subasta inversa electrónica y el procedimiento se realizan a través del SEAS. Los procedimientos de selección, ¿no? Que tienen menos etapas son aquellos, hemos visto nosotros, que se desarrollan íntegramente en el SEAS, ¿no? Y gana el que tiene el menor precio, producto de la puja, ¿no? Por eso es que se necesita que por lo menos hayan 2 participantes para que se realice la puja y el que tenga o el que dé oferta el menor precio es el ganador, ¿no? Bien, ¿cuál es su marco legal? Vamos a tener en cuenta la Directiva 06-2019 y la Directiva 06-2016 de Perú Compras, para el tema del listado y para el tema del procedimiento, ¿no? La subasta inversa electrónica tenemos que tener en cuenta que para la contratación sean de bienes y servicios del listado de bienes y servicios comunes, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta, que no esté en este listado, porque si está en este listado, entonces tendríamos que aplicar la subasta inversa electrónica. Por lo tanto, aquí el postor ganador es aquel que oferta el menor precio. Por lo tanto, se lleva a cabo a través del SEAS, de manera íntegra. ¿Cuándo y cómo utilizo yo la ficha técnica? Bueno, la ficha técnica debemos tener en cuenta que es de uso obligatorio para todas las entidades contratantes del Estado a partir del calendario, a partir del día siguiente del calendario que ha sido publicado en el SEAS, ¿no? Entonces, si la ficha técnica ha sido ya publicada en el SEAS, es obligatorio y por lo tanto nosotros debemos incorporar, ¿no? Lo vamos a encontrar siempre revisando la web de Perú Compras, ¿no? En relación a estas fichas, también pueden ver fichas técnicas que se incluyen y también pueden ver fichas técnicas que se excluyen, que salen del listado, ¿no? Por lo tanto, hay que estar permanentemente verificando, ¿no? La subasta inversa electrónica, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar las bases estandarizadas de subasta inversa electrónica, ¿no? ¿Qué pasa si se declaran desiertos los procedimientos bajo esta modalidad? Bueno, hemos dicho nosotros que la segunda convocatoria puede realizarlo bien por subasta inversa electrónica o bien puede utilizar la adjudicación simplificada, ¿no? ¿Cómo es un proceso de contratación por subasta inversa electrónica? Estos son los cronogramas de las etapas de un procedimiento. Actuaciones preparatorias, los actos necesarios para convocar el procedimiento, la selección del proveedor, ejecución contractual y comienza a ejecutar el contrato. Aquí hay que tener en cuenta entre los actos preparatorios y la fase de procedimiento de selección, lo que viene a ser la utilización de la ficha técnica aprobada por Perú Compras. Y si bien es cierto, hay menos etapas, por lo tanto va a ser mucho más rápido adquirirlo a través de subasta inversa electrónica, ¿no? Un procedimiento de subasta inversa electrónica más o menos es lo que tenemos en pantalla, ¿no? Cómo se genera la ficha técnica, pasa por Perú Compras y si está ahí dentro de este listado, tenemos nosotros que iniciar con la convocatoria, el registro de participantes, la apertura de las ofertas y los periodos de los lances, de las pujas, ¿no? Otorgamiento de la buena pro. ¿Qué debemos entender nosotros por acuerdo marco? El acuerdo marco, de acuerdo al catálogo electrónico, de acuerdo marco, toda contratación que realicen las entidades, estas se realizan a través del catálogo electrónico de acuerdo marco que lleva un expediente de contratación aprobado. Entonces, las controversias que surjan de la gestión de operatividad, tales como la inclusión y la exclusión de la ficha técnica, debemos tener en cuenta siempre la revisión de ellos, porque puede ser que ya no esté vigente o ha sido excluida la ficha técnica, ¿no? De ese bien, de ese servicio. Y entonces, pues hay que revisar permanentemente antes de convocar el procedimiento. El contrato, ¿cómo se perfecciona aquí? Se puede perfeccionar con una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? Emitida en el aplicativo del catálogo electrónico de acuerdo marcos o el documento de Perú Compras que lo determine, ¿no? ¿Cómo realiza la contratación a través de este catálogo? Bueno, hay contrataciones de bienes y servicios que están incluidos en este catálogo de acuerdo marco y se realiza directamente a través del SEAS, por lo tanto, esta es obligatoria
en este catálogo a partir de la entrada de la publicación, ¿no? Que contenga este bien o servicio que permita entonces la atención mediante esta modalidad. La entidad, entonces, si la entidad convoca, por ejemplo, un procedimiento sobre los mismos bienes y servicios antes que sea publicado en el catálogo electrónico, pues no hay problema porque puede continuar. Pero ¿qué pasa si este se ha declarado desierto? Entonces tiene que volver a convocar bajo el mismo procedimiento. No. De acuerdo a la norma dice que ya no se tendría que hacer, se tendría que hacer por esta modalidad, ¿no? De acuerdo a Marco. ¿Por qué? Porque ya fue incluido en el catálogo, ¿no? Bien. Aquí entonces el proveedor adjudicatario va a restringir la contratación cuando una entidad tenga, por ejemplo, retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación que tenga el proveedor. Puede ser que se haya retrasado en el pago de las obligaciones, ¿no? U otros casos que determinen, ¿no? En relación a los documentos de la convocatoria. Entonces tenemos que tener en cuenta que el plazo de vigencia de los catálogos electrónicos siempre hay que revisarlos antes de la convocatoria, porque hemos dicho que pueden ser que tengamos nuevos productos o tengamos productos que ya no están, ¿no? Perú Compras siempre va a emitir una directiva para implementación, gestión y mantenimiento del catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Este más o menos es algunos bienes, servicios que están en el catálogo, ¿no? ¿Qué viene a ser la contratación directa? La contratación directa, hay varios supuestos. Aquella contratación directa era lo que antes nosotros llamábamos los procedimientos, las exoneraciones, porque no llevamos a cabo el procedimiento de selección, ¿no? Nos salteamos ese procedimiento de selección. ¿Y qué supuesto nos da la norma que podemos hacer por contratación directa? La contratación que realicen entre las entidades del Estado. La situación de emergencia, el desabastecimiento, todo lo que corresponde compra de bienes y servicios que tengan carácter secreto militar u orden interno, cuando se trate de un proveedor único, cuando se trate de servicios personalísimos, cuando se trate de servicios de publicidad, lo relacionado a consultorías que son la continuación o actualización del trabajo previo, los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo científico-tecnológico, el arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles existentes, la asesoría legal, contable o económica para funcionarios, la ejecución de prestaciones por contratos resueltos o declarados nulos, los servicios de capacitación de interés institucional, ¿no? Estos son los supuestos que nos da la norma. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de emergencia, ¿qué va a suceder? Bajo este supuesto, la norma nos dice que cuando trabajemos supuestos de emergencia, nos da la posibilidad de poder regularizar, ¿no? Y por lo tanto, incluso nos dice que aparte de que podamos nosotros realizar la regularización posterior a la adquisición, ¿no? Nos da un plazo de los 15 días más 20 días adicionales. Y en el caso de desabastecimiento, aquí se justifica el tema de desabastecimiento cuando existan los informes técnicos legales que ha habido un desabastecimiento y por lo tanto se tiene que realizar mediante la contratación directa. En el caso de adquisición o arrendamiento, bueno, puede ser que se entienda como un tipo de acondicionamiento de prestación destinada a habilitar un espacio físico que tenga, por ejemplo, la adecuación de las dimensiones o de las disposiciones de algunos espacios, la dotación de instalaciones o equipamiento, ¿no? Cualquiera de ellos sea el objeto de la contratación, puede darse por adquisición o arrendamiento, ¿no? Y también se tiene que ser directo. ¿Qué condiciones se necesita?
hay algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta. En relación a los actos preparatorios y los contratos, tenemos que tener en cuenta que si existe una necesidad, se define un plazo, en base a este plazo que se define, se le permite la suscripción del contrato, ¿no? Si se trata de contrataciones directas, por ejemplo, para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, aquí no va a corresponder ni siquiera hacer indagaciones de mercado, como consecuencia de los actos preparatorios. Cuando no llegue a concretarse la elección de proveedores o suscripción de contrato y se deje sin efecto automáticamente la adjudicación directa, debe la entidad entonces continuar con las acciones que correspondan, ¿no? Dependiendo si no se pudo concretar, ¿no? Para poder abastecerse. Bien, bueno, no sé si tienen ahí alguna pregunta adicional. ¿No? ¿No tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta, Todo doctores? claro, doctora. Bien, entonces ahora vamos a ir a lo que trabajamos, vamos a trabajar la ejecución de ejecución contractual, ¿no? Porque hasta ahí habríamos cerrado esta parte. Bien, entonces en la ejecución contractual, ya habiendo pasado por este tipo de procedimientos, habiendo verificado aquellas incidencias que se pueden dar para la admisión, evaluación, calificación, otorgamiento de buena pro, ¿no? Y quedado consentido, si es que no ha habido un recurso impugnatorio, ya nos corresponde hablar de la ejecución contractual. En la ejecución contractual tenemos que tener en cuenta que la finalidad del Estado siempre a través de un procedimiento de selección es satisfacer el interés general o el bienestar general y por lo tanto tener o dar una seguridad pública. Esas son sus finalidades del Estado como tal. Y por lo tanto el Estado tiene funciones, que son las tres clásicas funciones: legislativa, jurisdiccional y administrativa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo logra satisfacer el Estado utilizando el Sistema Nacional de Abastecimiento? Nosotros sabemos que el Sistema Nacional de Abastecimiento pertenece a la cadena de abastecimiento público y por lo tanto las contrataciones públicas es parte de este gran sistema nacional de abastecimiento, ¿no? Esta cadena de abastecimiento público busca, por lo tanto, asegurar el abastecimiento y el monitoreo de todo lo que se compran, sean bienes, servicios, ejecuten obras, ¿no? Para lograr justo los objetivos que hemos dicho hace un rato que buscan las entidades públicas, ¿no? Con recursos públicos. Esta cadena de abastecimiento, por lo tanto, tiene tres etapas bien marcadas. Lo que viene a ser planificación, programación multianual de bienes y servicios, la gestión de adquisiciones, la gestión de inmuebles, de bienes muebles o inmuebles. Nosotros nos vamos a centrar en lo que viene a ser la gestión de adquisiciones, porque dentro de esta está la contratación, ¿no? La evolución del régimen de contratación del Estado, pues ya sabemos que ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia, desde el más antiguo, desde el RUCOL, RUA, REGAT, hasta la fecha, ¿no? Se han venido dando muchas modificaciones normativas, ¿no? ¿Cuál ha sido la finalidad de que tengamos o de que esta norma de contrataciones sea la que tiene mayor modificaciones? Con el propósito de querer introducir mejoras a este régimen general de la contratación pública, se han dado varias modificaciones y se siguen dando modificaciones. Es más, ahora se habla de un nuevo proyecto de la ley de contrataciones, ¿no?
Entonces, hay que realizar la simplificación. La idea es a través de estas modificaciones, ¿no? Hay que simplificar para hacer más fácil el trabajo de los operadores en la aplicación de la norma, ¿no? Que los funcionarios y servidores públicos tengan una herramienta más fácil, más ágil, que les permita rápidamente poder satisfacer los bienes, servicios o la ejecución de obras. Y por lo tanto, facilitar esa gestión contractual, permitir mejoras en la etapa de solución de controversias, ¿no? Tanto en la etapa de procedimiento de selección como en la ejecución contractual. Y por lo tanto se deben establecer entonces un marco normativo que sea más favorable, más dinámico y que por lo tanto reactive la economía de nuestro país, ¿no? Y fomente la participación no solamente de los empresarios, sino también de las MIPES, ¿no? Es por eso que a través de la ley de contrataciones, pues, se da bonificaciones para que sean las MIPES las que más participan, porque son las MIPES las que están en el día a día más permanentemente y de una manera u otra se quiere que a través de ellas, que hay una infinidad de MIPES en el país, pues puedan reactivar la economía, ¿no? ¿Cuáles son las normas más importantes desde el marco de vista, desde el marco de la Constitución? Bueno, si nosotros traemos a colación la Constitución política, nos va a establecer que existen, la contratación pública tiene normas, principios que le rigen, ¿no? ¿De dónde los sacamos nosotros? Revisando el artículo 76 de la Constitución, ¿no? ¿Cuáles son las características de la contratación del Estado? Pues si queremos colocar algunas características, tendríamos que decir que una de las partes siempre va a ejercer la función administrativa, es decir, una de las partes es una entidad pública. Por lo tanto, tiene como instrumento el contrato de la administración pública, ¿no? Y cada uno va a perseguir un procedimiento que sea naturaleza administrativa. Y por lo tanto se va a aplicar el derecho administrativo por parte de las entidades, ¿no? Va a vincular a los intereses públicos con los intereses privados en la ejecución contractual. Van a haber de todas maneras prerrogativas que tiene las entidades de la administración pública, ¿no? En el procedimiento de contratación. Bien. La finalidad de la ley, bueno, si revisando el artículo 1, el artículo 1 de la 30225 nos va a decir que va a tratar de maximizar el valor del dinero, ¿no? Para repercutir en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y por lo tanto bajo un enfoque de gestión por resultados. Es decir, que donde interviene una entidad pública debe tener como objetivo realizar un cambio y una mejora, por lo tanto, en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Los elementos de los actos preparatorios ya hemos dicho que son clave porque inciden de una manera u otra en la ejecución contractual. Si están mal mis especificaciones técnicas, si están mal mis términos de referencia, si está mal mi expediente de contratación o si he realizado mal el estudio de mercado, me va a traer problemas no solamente en el procedimiento de selección, sino en la ejecución contractual, ¿no? Y puede generar un riesgo tan alto que de repente no pueda concluir con la finalidad pública, ¿no? Hemos hablado también de la importancia de elaborar un PAC, ¿no? Del contenido de un expediente de contratación, de lo que viene a ser calidad y precio para la determinación del valor referencial. Dicho eso, entonces, ¿qué son los contratos? Hablando ya, entrando al tema de la ejecución contractual, ¿no? Estos contratos son de una vez que se ha quedado consentida la buena pro, entonces tiene que presentar el postor, hemos visto algunos documentos para que suscriba el contrato, ¿no? Una vez suscrito el contrato, vamos a pedirle documentos como, por ejemplo, garantías. Si es que tenemos que dar adelantos, aquí se tiene que definir cuáles son estos adelantos que se van a dar, adelantos de materiales, adelantos directos, qué tipo de adelantos. Si hay adicionales y deductivos, tiene que precisar cuáles son las ampliaciones de plazo que se pueden dar en la ejecución contractual. Si hay subcontratación, aquí se va a definir en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Si ya decimos que está, si por ejemplo A o B, un proveedor desea realizar cesión de derechos siempre y cuando la ley lo permite, en el supuesto que está establecido, bueno, si hay incumplimientos, se tendrá que resolver el contrato, si hay penalidades,
por mora u otras penalidades, también aquí se cobran, ¿no? Y aquí se ejecutan y aquí se cobran. Si con ello ya culminamos la obra, entonces o entregar el bien o el servicio, hay una recepción, una conformidad y se culmina el contrato. Todas estas instituciones o incidencias pueden darse en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por un contrato? El contrato va a ser, en este caso, el acuerdo a que arriba tanto la entidad del contratista para que le pueda este contratista suministrar, bien sea un bien, un servicio, ejecutar una obra o realizar una consultoría, a cambio de que la entidad le dé una retribución económica, ¿no? Dentro de los alcances que le está permitido en la ley y el reglamento, ¿no? Esa sería nuestra definición para nosotros. ¿Cuáles son las obligaciones de contratar? Tenemos que tener en cuenta que con las obligaciones de contratar nace la obligación, ¿no? Y si nace la obligación, puede darse algunos supuestos. Por ejemplo, van a ser la obligación luego que ha quedado consentida la buena pro, ¿no? O que ésta haya quedado firme. Entonces, la entidad y el postor ganador están obligados a contratar sí o sí. Pero, ¿qué pasa si la entidad se niega a contratar? Bueno, dentro del marco de la norma, hay supuestos que son justificatorios para negarse la entidad, pero hay otras causales que no son justificatorios. ¿Cuáles son los justificatorios? Que exista, por ejemplo, un recorte presupuestal. Es algo que no tiene la entidad, no es imputable a la entidad un recorte presupuestal, ¿no? Y se ve recortado su presupuesto. O de repente puede ser que desaparezca la necesidad que ha tenido para convocar ese procedimiento de selección, ¿no? Si es así, estas, de acuerdo a la ley de contratación y su reglamento, no dice que estas son justificatorias. Pueden haber otras razones, sí, pero las otras razones serían injustificadas. Y si son injustificadas, ¿qué va a generar? Va a generar responsabilidad en los funcionarios de la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto se imposibilita la posibilidad de convocar en el mismo ejercicio presupuestal o en el mismo ejercicio fiscal la nueva convocatoria, salvo que esta haya sido, ¿no? Por la cual se negó la entidad a firmar el contrato cuando esta haya sido por falta de presupuesto. Si ha sido por falta de presupuesto, bueno, hay una salvedad porque como no tiene disponibilidad presupuestal, pero luego ya le llegó presupuesto, puede volver a convocar. ¿Y qué pasa si no es la entidad la que se niega, sino es el contratista el que incumple? Lo que va a originar con ello es que se pierda automáticamente la buena pro, ¿no? Si no suscribe el postor dentro del plazo establecido, entonces pierde la buena pro. O de repente puede ser que exista una imposibilidad física o jurídica que sobrevenga a la buena pro. Puede ser el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Puede ser que al señor, al postor, le dio el COVID, ¿no? Si bien es cierto, la entidad no lo puede esperar, ¿no? Pero igual va a perder la buena pro, ¿no? Ya después se iniciará, la entidad comunicará al OCE para que le inicien el procedimiento sancionador, ahí tendrá que justificar el señor, pero eso es otro tema, ¿no? Pero que hay un incumplimiento, ¿no? Entonces tenemos que, en relación al perfeccionamiento del contrato, ¿cuál es la regla general aquí? Se produce aquí la suscripción del contrato, ¿no? Es decir, que hay una subasta inversa electrónica, o puede ser que haya una adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, y se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio, siempre que el valor estimado no supere los 200.000 para orden de servicio, ¿no? Y que tiene que estar previsto en las bases, ¿no? Para el caso de ítems, ¿cómo se va a perfeccionar aquí? Se va a perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de compra, siempre que el valor estimado no supere el monto indicado y esté previsto en las bases.
Tratándose de catálogo electrónico de acuerdo marco y comparación de precios, siempre que mediante la aceptación de la orden o la recepción de la orden, respectivamente, aquí la norma precisa que se encuentra aquí la orden de compra o de servicio se va a formalizar cuando ésta se encuentre vigente, ¿no? Y se haya comunicado. Entonces aquí con la recepción de esta orden de compra o la recepción de la orden de compra o de la orden de servicio, ¿no? Cualquiera de las dos. El plazo y el procedimiento para perfeccionar el contrato. Para perfeccionar el contrato hay un plazo que tenemos que tener en cuenta y que está regulado por la ley. ¿Cuáles son? Bueno, son 8 días hábiles para la entrega de los documentos. Desde que fue declarado consentido el otorgamiento de la buena prueba, hay 8 días para que el postor ganador entregue los documentos para la firma de contrato, ¿no? Y esto donde se registra en el SEACE el consentimiento. Por lo tanto, a partir de ahí comienza a correr los 8 días que indica, ¿no? O de que haya quedado firme, ¿no? Recibe la entidad los documentos dentro de los 8 días, puede utilizar el contratista los 8 días o puede utilizar menos días, pero lo importante es que tiene hasta 8. Y una vez que se cumplió los 8, la entidad recibe los documentos, ella tiene 2 días, ¿no? Tiene 2 días para qué? Tiene dos días hábiles siguientes para suscribir el contrato o para la entrega de la orden de compra o de servicio, ¿no? O puede ser para otorgarle un plazo adicional si es que ha verificado, con estos 2 días que ha tenido, ha verificado que los documentos que le han puesto de conocimiento, le falta alguno de los requisitos. Y entonces lo observa. Y hay que subsanarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo para subsanar? ¿No? El plazo para subsanar no debe ser mayor a 4 días hábiles desde el día siguiente de que le fue comunicado al postor, ¿no? Entonces comienza nuevamente, le devuelven, le comunican al postor, este tiene 4 días, lo puede hacer dentro de los 4 o menos, pero el plazo es máximo 4, termina eso, queda en cancha de la entidad, ¿no? Se supone que vamos a suponer que el postor no ha entregado nada. Entonces la entidad entre estos 2 días que tiene que hacer, si no ha entregado nada, entonces no va a suscribir contrato porque no ha levantado observaciones. Pero si presenta, la entidad tiene 2 días máximos para perfeccionar el contrato. Ojo que este no es imperativo, no quiere decir que yo presento como quiero mis observaciones y porque ya lo presenté dentro de los 4 días, la entidad tiene la obligación dentro de sus 2 días de suscribir el contrato. No, la entidad lo va a volver a revisar dentro de estos 2 días. Si todo está ok, suscribe el contrato. Pero si no está ok, si no levantó las observaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a suscribir contrato, ni le va a dar ningún plazo adicional para que subsane porque ya se lo dio, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Bien, seguimos. Si la entidad no cumple, el postor requiere, dado un plazo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? En este caso, el postor ha cumplido, ¿no? Con presentar todos sus documentos, pero no hay pronunciamiento de la entidad. Y ya se pasó su plazo que tenía la entidad para pronunciarse. Entonces corresponde al postor, dice, le tiene que requerir a la entidad que en el plazo de 5 días, ¿no? Del incumplimiento, ella se requiere el cumplimiento del contrato, de la firma del contrato, o bajo apercibimiento de dejar sin efecto la buena prueba, ¿no? Entonces vamos a suponer que en estos 2 días la entidad no se ha pronunciado. Terminan los 2 días, el contratista tendría que comunicarle a la entidad el requerimiento de suscribir el contrato bajo dejar sin efecto la buena prueba. Si no se perfecciona por causas del postor, se pierde automáticamente la buena prueba, ¿no?
Dentro de los 3 días se requiere al segundo que ocupa en el orden de prelación la presentación de documentos, ¿no? Este es en el caso de que el postor la pierda, el primer postor en orden de prelación, ¿no? ¿Y qué pasa si el segundo no presenta los documentos dentro del plazo de 8 días que le ha sido notificado? También pierde la buena pro. Y entonces, si no hay otro tercero, se va a declarar desierto, ¿no? También tenemos que tener en cuenta lo que está establecido en el artículo 141 en relación a los plazos y procedimientos para perfeccionamiento del contrato. ¿Qué dice? Dice que si se efectúa la incorporación, tenemos que tener en cuenta aquí las responsabilidades. Es decir, que cuando el objeto del procedimiento corresponda a una ejecución de obras, la entidad considera a los 4 postores que cumplan con los requisitos de calificación, ¿no? Siguiendo el orden de prelación a fin de que estos, a fin de requerirlos a estos, la presentación de los documentos y perfeccionar el contrato con el postor calificado dentro de lo establecido, ¿no? En la norma de contrataciones. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a suponer que en el tema de, en el tema, por ejemplo, de resolución de contratos, resolvemos un contrato y para no volver a contratar ese saldo, podemos nosotros coger este artículo y ver la orden de prelación de solo los que han sido calificados. Y de acuerdo a ese orden de calificación que han sido calificados, yo cojo y comienzo uno por uno a solicitarle la presentación de documentos para suscribir contratos si le interesa, ¿no? Si es así, entonces suscribo. Y si es que y voy en esa orden de calificación requiriendo o solicitando la suscripción del contrato uno por uno. Vamos a ver que al segundo no le interesa, le comunicaré al tercero. Si el tercero no le interesa, comunicaré al cuarto, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué documentos contiene el contrato? Además del contrato en sí, son parte del contrato también la oferta ganadora. ¿Qué más son parte del contrato? Todos los documentos que establezcan obligaciones a las partes y todos los documentos del procedimiento que han establecido las reglas definitivas, ¿no? Del procedimiento, ¿no? Todos estos documentos son parte del contrato. O sea que si tuviera algún vacío o algo para interpretar, se va a tener que interpretar teniendo en cuenta todos estos documentos para poder precisar cuáles son mis obligaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo di una mejora en mi oferta ganadora. Desde que yo di una mejora, ya no es facultativa, es obligatoria, ¿no? Yo tengo que cumplirla sí o sí, porque ya es parte de mi obligación, ¿no? Y es por eso es importante tener en cuenta la oferta ganadora. Contenido del contrato, entonces, ¿qué va a tener cuál va a ser el contenido que va a tener un contrato? Las garantías, ¿no? La cláusula anticorrupción, la solución de controversias, la resolución de incumplimientos, ¿no? Estos son los contenidos de un contrato. Entonces, en obras deben incluirse cláusulas que identifiquen, además de lo que estamos indicando, que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y que estos deben ser asumidos, ¿no? Hay que identificar los riesgos. Tiene que haber una cláusula en el contrato, ¿no? Por favor, unos 5 minutos. Quiero traer agüita, por favor. Ok.
¿Sí? Sí, claro. Sí, continúa, por favor. Gracias. Ya, ok. Bien, entonces avanzamos. Bien, entonces, en relación a la cláusula anticorrupción, ¿qué tenemos que tener en cuenta en relación a esta cláusula anticorrupción? Debemos tener en cuenta que tiene efectos esta cláusula anticorrupción si nosotros no lo incorporamos en el contrato, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para el contenido? Bueno, tenemos que tener en cuenta la declaración, la garantía del contratista, de lo que ha ofrecido, ¿no? Lo que ha dicho, los beneficios, incentivos, ¿no? Mientras que no sea ilegal, no hay problema. Pero ¿qué tal si resulta que establecen incentivos de carácter ilegal? Eso va a traer como consecuencia, ¿no? La transmisión de esta cláusula anticorrupción, por ejemplo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta aquí que es obligación del contratista conducirse pues durante toda la ejecución del contrato con honestidad, con veracidad, con integridad y no cometer sobre todo actos ilegales o de corrupción. También tenemos que tener en cuenta aquí el compromiso del contratista de comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, ¿no? Este contratista, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos que va a generar si hay incumplimientos durante la etapa de ejecución contractual? Eso va a originar estos incumplimientos, por ejemplo, u otros que estén dentro del marco de la norma y que sean causales de incumplimientos, la resolución automática del contrato. Por lo tanto, basta, en este caso, la entidad remita la comunicación informando que se produce la resolución sin perjuicio de las acciones civiles, penales, administrativas que hubiera, en el supuesto de que transgreda la cláusula anticorrupción, ¿no? En ese supuesto. Ok. En relación a la representación para la suscripción del contrato. Por parte de la entidad, que tenemos que tener en cuenta que quien deba suscribir el contrato tiene que ser el funcionario competente, ¿no? O el funcionario a quien se le ha delegado, ¿no? Y en el caso del contratista, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? En el caso del contratista es que sea una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona natural, que ésta se realice, si lo realiza de manera directa, ¿no? La persona natural, o de repente por algún motivo la persona natural no puede ir, entonces será su apoderado. Si fuera la persona jurídica, quien tiene que ir es el representante legal, ¿no? Y ahí tenemos que solicitar los otros documentos de registros públicos para verificar la vigencia de su poder de representación. En caso del consorcio, se requiere que exista un apoderado común, ¿no? Ok. ¿Quiénes son las partes contratantes entonces? Vamos a tener por un lado a la entidad, por otro lado al contratista, ¿no? La entidad es aquel que contrata los bienes, servicios y las obras y por lo tanto lo hace para cumplir sus metas o alcanzar sus objetivos. Para eso contrata, ¿no? Y el contratista es aquel que colabora con la entidad y para él es una oportunidad de negocio, ¿no? Así lo veo. Ok, los sujetos de la relación contractual, entonces, de acuerdo al artículo 3, van a tener en cuenta, va a ser una entidad del Estado, ¿no? Va a ser siempre una entidad del Estado y que va a tener un registro en el SEACE, ¿no? El contratista, ¿quién va a ser? Va a ser una persona natural, o puede ser una persona jurídica, o puede ser un consorcio, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para el perfeccionamiento del contrato? Los requisitos para el perfeccionamiento del contrato van a ser, vamos a tener en cuenta aquí algunas condiciones que se piden al postor ganador, ¿no? Además de los demás requisitos que dice que está establecido en las bases estandarizadas de los documentos que tiene que presentar para suscribir el contrato. La entidad aquí tiene que verificar. ¿Qué tiene que verificar? Que su RNP esté vigente. ¿Qué pasa si la entidad no verifica y suscribe un contrato con un contratista que de repente ha estado
o ha tenido en giro un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y para su mala suerte estamos dentro del plazo de suscripción de contrato y este plazo vamos a suponer que justo durante este plazo a él lo inhabilitan y no suscribe el contrato porque está inhabilitado. Por más documentos que presente, si está inhabilitado, no vamos a poder suscribir contrato. Por eso que la entidad debe verificar antes de suscribir el contrato que esté vigente el RNP. ¿Qué más? De repente es un proveedor, un contratista con quien vamos a suscribir el contrato y de repente está impedido. Con la documentación que nos ha alcanzado hay que revisar, ¿no? De repente está causal de un impedimento con los documentos, con la vigencia de poder, con todo eso tenemos que verificar, ¿no? O de repente o de repente no tiene la capacidad suficiente para obras, ya agotó su capacidad máxima de contratación, ¿no? O puede ser que de acuerdo a la especialidad y categoría, de repente el RNP no es en el objeto de la convocatoria. Pueden ver muchas circunstancias. Tiene que verificarse, ¿no? Por eso es importante, además de los demás requisitos, estos requisitos de aquí, ¿no? Que son fundamentales. Bien, en cuanto al Registro Nacional de Proveedores, el RNP tiene que tener en cuenta que este tiene que estar alineado al objeto del procedimiento de selección, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si realizo el estudio de mercado, ¿no? Y salgo a proceso y resulta que un proveedor cumple con todo lo que está en las bases, pero el RNP, ¿no? El RNP no tiene que ver con el objeto de la convocatoria, ¿no? Y por lo tanto, de repente la ficha RUC tampoco, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tiene la experiencia? ¿No? Por eso hay que revisar siempre que el RNP tiene que estar acorde con el objeto del proceso de selección para evitarse esos inconvenientes, ¿no? Imagínense si hemos adjudicado a alguien que no tenga el RNP y que la ficha RUC tampoco tenga en el objeto del giro del negocio, ¿no? Entonces, todo tu proceso tienes que regresar, pero si cumple, si tiene la experiencia, ¿no? Bueno, tienes que verificar. ¿Pueden darse esos casos? Sí pueden darse. ¿Cuándo puede darse? Por ejemplo, soy un consultor, ¿no? Y mi RNP está en servicios, pero mi ficha RUC de repente dice servicios, me piden consultor para capacitación, una entidad pública, vamos a suponer, ¿no? Pero mi ficha RUC solamente dice servicios profesionales, pero no dice capacitación. ¿Y qué hago ahí? ¿No? Pues hay que, cuando se hace el estudio de mercado, tienes que verificar en esa primera etapa, en una segunda etapa tienes que verificar aquí también, que tenga que ver con el objeto de la convocatoria, tanto en la ficha RUC como el RNP, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver que sean bienes, servicios, ejecutores de obra o constructores de obra, ¿no? Bien, sabemos que el RNP a la fecha es indeterminado, ¿no? Entonces ahí no tenemos ningún inconveniente en cuanto a al tema de la regla de juego en relación a la vigencia. La afectación de la vigencia y el retiro temporal de RNP puede suceder cuando el proveedor sea sancionado, o cuando exista insolvencia, o cuando sea solicitud del proveedor, o cuando no haya solicitado, no haya actualizado su información, ya sea legal, técnica, financiera, ¿no? Previo requerimiento que le ha hecho el RNP, ¿no? El área del RNP. La actualización de la información, ¿quién es responsable? El proveedor. El proveedor tiene que mantener actualizado su RNP. Por ejemplo, si el proveedor
sacó su RNP cuando el representante legal era él el titular, pero por algún motivos él dona o traslada su empresa a otro familiar y ya no es el titular él, y no actualizó su información, ¿quién es responsable? Él. Él tenía que actualizar su información, ver que la información legal ya no es él el representante legal, sino un tercero, pero como no lo actualizó, de repente aumentó su capital y tampoco actualizó alguna información de carácter técnica, ¿no? Puede ser que también se dé, pues eso es responsabilidad del proveedor. Y no hay que esperar que sea el área del registro nacional quien lo advierta, sino el proveedor tiene que hacerlo, si no con eso lo van a retirar, ¿no? Entonces, este registro nacional de proveedores en bienes y servicios es previa aprobación automática, cuando se requiere sacar en bienes y servicios. Pero cuando el RNP quieran realizar un registro para obtener un RNP en ejecución y consultoría de obras, se tiene que realizar una evaluación previa. ¿De qué van a realizar una evaluación previa? De la capacitación legal, de la capacidad, perdón, legal, de la solvencia económica y de la capacidad técnica que tenga, ¿no? Ya sea para ser participante, postor, contratista, se requiere, sabemos nosotros que esté inscrito en el RNP, ¿no? ¿Cuándo se puede extinguir el RNP? Se puede extinguir por muerte o por extinción solicitado por el mismo proveedor, ¿no? O cuando éste ha sido inhabilitado, también se pierde, ¿no? ¿Qué pasa con los ejecutores de obra que se le asignan una capacidad máxima de contratación? Bueno, hay una fórmula que debemos tener en cuenta, donde tenemos la capacidad máxima de contratación, más el capital, más la sumatoria de los montos de las obras registradas en el módulo de experiencias, ¿no? Ok. Inscripción de consultor, aquí tenemos que ver en relación a la inscripción del consultor, que debe tener la experiencia mínima para acreditar con el presupuesto de ejecución de obra. Tenemos que aquí cuidar las categorías, hay varias categorías, A, B, C, D, y cada uno de ellos cada vez es más riguroso en cuanto a los montos, ¿no? En la categoría A no se acreditan montos de experiencia, y si vamos a la categoría D, sí nos va a requerir, la categoría C igual, ¿no? Entonces vamos a tener que cumplir con lo que dice para si queremos registrar a un consultor. Categoría de consultores, lo mismo que hemos dicho en la abreviatura. Hay que tener en cuenta, habíamos dicho, los impedimentos. ¿Cuáles son los impedimentos? Pues hay impedimentos de carácter absoluto, hay impedimentos jurisdiccionales, hay impedimentos en relación a la entidad, hay impedimentos en relación al grado de parentesco, los familiares, hay incompatibilidad en relación a la persona jurídica que lo conforman, hay impedimentos en relación a las personas que constituyen que son accionistas de la persona jurídica, ¿no? Conforme ustedes ven en la diapositiva, pueden darse cualquiera de estos impedimentos. Es tarea de la OEC, que tiene a cargo la suscripción del contrato, verificar que el contratista no haya incurrido en estas causales, ¿no? Ok. Participación en consorcio. La participación en consorcio hay que tener en cuenta que hay que complementar aquí calificaciones con independencia de porcentaje de participación según lo que se ha exigido en el procedimiento de selección, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el área usuaria aquí puede establecer que de repente limita el número máximo de consorciados, ¿no? Si es así, de acuerdo a la naturaleza de la prestación, lo limita, dice yo quiero que un consorcio esté integrado por dos empresas o dos proveedores, serán dos proveedores los que integran el consorcio, ¿no? Hay que revisar la base para verificar si el área usuaria lo ha limitado o no lo ha limitado, ¿no?
Bien, también hay que tener en cuenta que el área usuaria puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorcio. Puede también tener en cuenta que el integrante del consorcio se acredite con mayor experiencia cuando cumpla con un determinado porcentaje de participación. ¿Qué pasa con los consorciados? Aquí hay responsabilidad solidaria de sus integrantes. Es decir, cuando estos realicen alguna transgresión, por lo tanto alguna infracción a la normativa, ¿cuál va a ser la consecuencia que deriva de este procedimiento en el cual están participando? La sanción. Ahora, la norma establece una excepción también, ¿no? Dice que la naturaleza de la infracción va a estar en relación a lo que se ha dicho en el contrato o en la promesa de consorcio o en el contrato suscrito con la entidad, ¿no? Si, por ejemplo, hay documento falso y el consorciado A dijo que él va a ser el responsable de presentar la oferta, por lo tanto, él va a presentar los documentos para la ejecución del contrato, él será sancionado, no el B, porque el B de repente dijo, yo pongo el tema económico, ¿no? Entonces, tiene que verificarse estos documentos para poder establecer y individualizar la responsabilidad, ¿no? Si no es así, la responsabilidad sería solidaria. Ok. ¿Dudas, preguntas que tengamos? Ninguna. Buenas noches, doctora. Ninguna, por lo que veo. Ninguna. Bien. ¿Tenemos otra clase todavía aún? Sí, la siguiente semana, doctora. Sí, el La próximo siguiente. martes. Ya, entonces yo creo que nos podemos quedar ahí. No sé si te parece, Correcto. Henry. Sí, no hay problema, no hay problema. Podemos continuar la siguiente semana. Ok, entonces nos quedamos ahí con todos ustedes y nos vemos la siguiente semana para terminar con ello y hablar sobre las controversias en las dos etapas de procedimiento y de ejecución, cuáles son estas controversias y algunas precisiones más de ejecución contractual que son importantes. Dicho eso, bien, entonces nos estamos viendo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana con todos. Muchas gracias, Henry. Cuídate. Hasta